Gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar de inmigración. Y para eso ya tenemos en línea conectado vía videollamada al law clerk de la firma Venme Legal, que como siempre les digo, encabeza el doctor Héctor Benítez, pero con un grupo de profesionales extraordinarios, con el conocimiento y la preparación adecuada para asesorarlo a usted en materia migratoria. Fernando, gracias por estar con nosotros. Como siempre es un gusto tenerte en el programa. Muy buenos días, Carlos. Un placer conversar contigo nuevamente. Fernando, sabes que es noticia y es notorio y comunicacional, como dicen habitualmente. El secretario de Estado, Marco Rubio, cuando fue interpelado en el Senado en días recientes, palabras más, palabras menos, le reclamaron el tema del TPS para los venezolanos. Y Marco Rubio no solamente daba la razón a lo que estaba ocurriendo, porque el mismo Departamento de Estado ha hablado de que las condiciones que generaron el TPS no solo no han desaparecido, sino que se han incrementado. Y dijo, bueno, si los venezolanos no están amparados por el TPS y en Venezuela está el sistema de gobierno que todos conocemos, pues entonces que pidan asilo. Y lo primero que yo pensé fue, espérate un momentico, pero hay gente que tiene aquí 3 años o 2 años con el TPS o 18 meses con el TPS y tenemos entendido que para pedir un asilo tienes el primer año después que ingresas al país. ¿Esto es así o tiene sus variables? Mira, Carlos, es correcto. En principio, la ley confiere lo que llamamos el one year deadline o barra o lapso de caducidad de un año para aplicar asilo. Eso es, en principio es así. Sin embargo, el mismo Código de Regulación Federal establece excepciones a esa norma del año. ¿Cuáles son esas excepciones? Una de ellas es, uno, que hayan existido cambios de circunstancia en el país, es decir, posterior al año hubo algún tipo de cambio de circunstancia que te hace elegible para pedir asilo. Y en el caso específico del TPS, existe en el Código de Regulación Federal una norma que paraliza ese reloj del año al indicar que si tú aplicas a TPS y es aprobado ese TPS dentro del año, ese reloj del año queda paralizado. Ah, ok. De manera que existe esa norma, existen circunstancias excepcionales, existen, por ejemplo, que la persona estuvo en enfermedad o no pudo acceder oportunamente a la aplicación de asilo por hechos no imputables a él. Es decir, existen circunstancias que se pudiesen analizar con la asistencia legal adecuada y aplicar ese asilo fuera del año. Ahora bien, hemos conversado contigo, con el doctor Benítez, con Kirche, con muchos representantes de allí de la firma Venme Legal, y siempre nos dicen que sí, que cuando se tiene un asilo sustentable, por supuesto que usted tiene que apelar a esa herramienta migratoria, pero el tema está en la tasa de aprobación de asilo, porque la gente, primero el asilo se ha convertido para muchos en una cosa que es como el comodín. Ah, no tienes un estatus migratorio, mete un asilo. Y no todo el mundo es perseguido político o no todo el mundo califica para un asilo. ¿Cómo hacemos con esto del tema de la tasa de aprobación de asilo que creo que está por el orden del 14-15%? Es correcto, Carlos. No, no es un secreto que el alivio migratorio del asilo es uno de los remedios migratorios con menor probabilidad de éxito. Eso siempre de manera reiterada en Venme Legal se ha manifestado. Existen vías paralelas, pero hay personas que no tienen elegibilidad para otro tipo de visa de inmigrante y recurren al asilo como una herramienta para buscar protección. Sin embargo, como indicaste tú, la tasa de aprobación de este tipo de remedio es baja. Efectivamente, estamos cerca de un 15% de tasa de aprobación, tanto en asilo afirmativo como defensivo, de manera que las personas siempre les recomendamos buscar vías alternas, buscar consulta con abogados reputables, de manera que puedan determinar si existen o tienen un camino abierto distinto al asilo. Hay un punto importante, la representación legal. La estadística indica que cuando una persona aplicante de asilo, bien sea en Corte de Inmigración o ante el Servicio de Inmigración, tiene representación legal, la probabilidad de aprobación es del 75%. Es decir, de ese grupo de 15%, vamos a dar un número, 100 aprobados, el 75% de esos 100 aprobados tuvieron representación legal y el 25% no la tuvo. De manera que fíjate que es abismal la diferencia entre la tasa de aprobación de personas con o sin representación legal. Ahora bien, eh, entiendo claramente que una persona, hey, y se lo hemos dicho un millón de veces a nuestra audiencia,
cuando la gente dice, no, que yo no contraté abogado, yo me enseñaron a llenar la planilla, o tengo un amigo que es paralegal, y yo no quiero con esto desprestigiar a los paralegals, pero los paralegals tienen también una serie de requisitos que cumplir y de normativa para ejercer como asistente legal. Entonces, siempre le decimos a la gente que recurra a profesionales. Entonces, cuando la gente hace esto, termina primero desprestigiando la figura del asilo, restando la importancia y corriendo el riesgo de no ser aprobado. Sí, fíjate que hay una sanción bastante severa en la ley que puede declarar el juez de inmigración, que es el llamado asilo frívolo. El Mm. asilo frívolo es la aplicación de asilo que fue construida con hechos que no ocurrieron, evidencias que no son ciertas. Si el juez de inmigración en el desarrollo de la audiencia individual detecta esa situación, da una declaración de asilo frívolo y la consecuencia es que quedas de por vida barrido para pedir cualquier otro alivio migratorio. O sea, es una sanción severa. Por eso es Eso es casi que tan peligroso y tan delito, por decirlo y valga la expresión, como un matrimonio por fraude, un matrimonio arreglado por papeles. sí, evidentemente son consecuencias que establece la ley bastante severas, de manera que el remedio del asilo en personas que son elegibles, evidentemente pueden hacer su aplicación, pero evidentemente las personas que no tienen elegibilidad busquen vías alternas a ese alivio migratorio. Ahora, hay una situación que se está experimentando ahora que no se había experimentado antes, Fernando, y es que la persona solicita el asilo. Si la persona cuando solicita el asilo le es negado y le producen una orden o le generan una orden de deportación, al llegar a Venezuela y lo entrevistan y le preguntan cuál era su estatus migratorio en Estados Unidos. No, yo pedí asilo. Ah, usted se declaró perseguido por el gobierno. Entonces usted es un traidor a la patria. Entonces ahí termina detenido. ¿Eso pudiera ser considerado por un juez? Mira, evidentemente, eso es un elemento que puedes llevar a relucir ante el juez de inmigración en caso de que estés en un procedimiento de remoción, de que las condiciones específicas del país en caso de que seas retornado, evidentemente pudiesen poner en peligro bien sea tu libertad o tu vida. Evidentemente es un argumento que puede ser utilizado en ese tipo de procedimientos. Obviamente también tenemos que esperar, porque una vez que Marco Rubio ha dicho el que no le haya- el que no esté, el que esté cobijado por un TPS, y si el TPS se elimina, pide un asilo, será porque de alguna manera la propia administración daría una suerte de flexibilidad a aquellos que no lo pidieron el primer año, aunque no se le haya detenido el reloj. Pudiera pasar, ¿verdad? Mira, está en la ley, como dije anteriormente, esa causal para presentar asilo fuera del año existe, no es Mm. algo que está No es una siendo gracia. creado nuevamente, ya existe en la Mm. regulación. Evidentemente, las personas que pudiesen argumentar esto, lo pudiesen hacer en el entendido que, insisto, buscando asesoría legal, pero evidentemente pudiese el mensaje del secretario Rubio sacar a relucir que ellos evidentemente entienden cuál es la situación de Venezuela Ujú. y que evidentemente hay casos particulares donde la persona sí es elegible para el alivio. Ya. Básicamente dan a entender que ellos no quieren dar una protección o quieren restringir esas protecciones de manera general y están indicando, mira, el que tenga elegibilidad, busque el alivio. Evidentemente, si usted Claro. sufrió algún tipo de elemento, usted puede plantear el alivio. Fernando, como siempre, es un placer y muy aleccionador para nuestra audiencia tenerte en el programa con todos los consejos que ustedes, desde el punto de vista migratoria, le ofrecen. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Carlos. Amigo Fernando Atencio, de la firma jurídica Benme Legal, encabezada por el doctor Héctor Benítez, porque se puede vivir y se puede trabajar legalmente en Estados Unidos, pero usted se tiene que asesorar por profesionales. Yo le recomiendo a Héctor Benítez y a su equipo de Benme Legal.